Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la parte de movimiento uniformemente variado. ¿Mm? Antes de definir lo que es un movimiento uniformemente variado, primero vamos a tener que hablar un poquitito de algunos conceptos. Nos dice, en casi todos los movimientos de un cuerpo, el valor de la velocidad varía en el transcurso del tiempo. Yendo nuevamente al ejemplo de un viaje, ¿verdad? Obviamente que si vos te vas de acá a Asunción, no te vas a ir siempre a la misma velocidad, ¿verdad? Vas a ir cambiando. Te vas a ir a 60, después te vas a ir a 100, después vas a frenar, vas a quedarte y así por delante. Entonces, en la naturaleza, por lo general, se encuentran movimientos en donde la velocidad va variando en el transcurso del tiempo, ¿verdad? No es que permanece constante. ¿Está bien? A la magnitud física responsable de la variación rápida o lenta de la velocidad se le denomina aceleración. Esa es lo que es la aceleración, ¿verdad? O sea, cuanto más rápido sube la velocidad de un cuerpo en un determinado tiempo, se dice que la aceleración va a ser mayor. Y cuanto sube más lento, se dice que la aceleración va a ser menor, ¿verdad? Entonces, más o menos, el concepto de aceleración que vamos a dar primero va a ser el concepto de aceleración media, que es el promedio de por segundo o por unidad de tiempo, mejor dicho, cuánto va variando la velocidad. Porque hay dos conceptos, aceleración media y aceleración instantánea. Entonces, definiendo bien lo que es la aceleración media, se dice que la aceleración media en escalar media entre los instantes t1 y t2, la magnitud am dada por y da la fórmula de aceleración media, que nos dice que es variación de velocidad sobre variación del tiempo, donde sabemos que la variación de velocidad va a ser velocidad 2 menos velocidad 1 y la variación del tiempo va a ser tiempo 2 menos tiempo 1. Y queríamos darle aquí un ejemplo concreto para que ustedes entiendan bien esta fórmula de aceleración media, porque es muy importante que ustedes lo comprendan. Supongamos que nosotros comenzamos a estudiar un cuerpo que en el primer momento que lo vemos a partir del segundo de su movimiento, ahí le comenzamos a estudiar, o sea que el tiempo 1 es 2 segundos, ¿m? Y vemos que en ese tiempo, a partir de que arrancó, ¿verdad? Después de 2 segundos su velocidad era 40 metros por segundo. Después dejamos que pase un poquitito del tiempo y medimos otra vez su velocidad después cuando el tiempo fue 8 segundos. Y vimos que ahí la velocidad fue ya de 100 metros por segundo, o sea, aumentó su velocidad. Porque fíjense que en los movimientos uniformemente variados no solamente aumenta la velocidad, puede ser que frene también, que reduzca, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, cuando medimos después de 2 segundos que salió, tenía 40 metros por segundo la velocidad. Y después de 8 segundos, o sea, 6 segundos después sería en este caso, ¿verdad? Porque en el segundo 8 volvimos a medir su velocidad y ya se estaba yendo a 100 metros por segundo. Entonces vamos a aplicar un poquitito esta fórmula de aceleración media, que es igual a variación de velocidad sobre variación del tiempo. Entonces, eso es lo que es la variación de velocidad. Por eso se dice que variación de velocidad es velocidad 2 menos velocidad 1. Y fíjense que aquí velocidad 2 es 100 y menos velocidad 1 es 40. 100 menos 40 es 60. O sea, esta fórmula se utiliza para saber cuánto varió la velocidad en la primera medición con respecto a la segunda. ¿Se entiende? Y de la misma forma también el tiempo. El tiempo 2 era 8 segundos y el tiempo 1 fue 2. Entonces 8 menos 2 es 6. Quiere decir entonces que en 6 segundos él aumentó 60 metros por segundo. Atiendan bien ahí. Entonces se hace la división. 60 dividido 6 obviamente es 10 metros por segundo al cuadrado. Porque fíjense que como que este segundo ya está, digamos, debajo, ese por ese es ese al cuadrado. Por eso la aceleración siempre su unidad de medida va a ser metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Y en cuanto a lo que hemos dicho, ¿cómo se entiende esto? Que la aceleración media salió 10 metros por segundo al cuadrado.
Fíjense que nosotros le estudiamos el cuerpo en un lapso de 6 segundos y nos dimos cuenta que varió 60 metros por segundo. Y este cociente lo que nos dice que en promedio en cada segundo él fue aumentando 10 metros por segundo. Por eso 6 por 10, 60 fue que aumentó 60 metros por segundo, obviamente. O sea que esta aceleración es una aceleración promedio por segundo. Pero tampoco es posible que, por ejemplo, en esos 6 segundos justito, cada segundo que se iba aumentando 10 metros por segundo. No, es muy difícil que ocurra eso también. Puede ser, por ejemplo, que en el segundo 3 haya aumentado, del 2 al 3 haya aumentado 12 metros por segundo, del 3 al 4 frenó un poquitito y aumentó 8 nomás, ¿se entiende? Pero lo que sabemos es que en ese lapso, lo que estamos seguros, que en ese lapso de tiempo entonces él varió un promedio de 10 metros por segundo, de 10 metros aumentó su velocidad por segundo, ¿se entiende? Bueno, entonces eso es lo que es la aceleración. Por unidad de tiempo, cuánto varió la velocidad en un determinado lapso de tiempo. Es bueno que lo tengamos bien claro para este movimiento, ¿verdad? Porque en este movimiento es donde se introduce el concepto de aceleración. Y luego tenemos el concepto de aceleración instantánea, que es la que corresponde a un instante dado. O sea, la aceleración instantánea es, por ejemplo, lo que habíamos dicho, tal vez en el segundo número 3 la aceleración estaba en 12, por ejemplo. Aceleró un poquito más. Después en el 4 bajó un poquito, fue 9 nomás. O sea, también el acelerador se va variando, ¿verdad? No es que siempre se puede, si vos te vas de cada asunción, no es que siempre vas a ir acelerando de la misma forma. No, tampoco no. Tampoco no. ¿Se entiende? También vas a ir desacelerando, acelerando y así por delante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la aceleración instantánea. En el instante preciso, ¿cuánto estaba acelerando? Es diferente que esto, porque dijimos que puede ir variando la aceleración instantánea. ¿Mm? Y la aceleración media entonces es un promedio de más o menos cuántos metros por segundo aumentó por unidad de tiempo. Entonces, la aceleración instantánea es la aceleración instantánea dada por el límite de cuando variación del tiempo tiende a cero, de variación de velocidad sobre variación del tiempo. Fíjense que acá el tiempo tiende a cero y acá la variación del tiempo va a ser cada un segundo. Esa es la principal diferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a definir el movimiento uniformemente variado que nos dice en la mayoría de los movimientos observados en la naturaleza, la velocidad varía en el transcurso del tiempo. O sea, casi todos los movimientos que vamos a describir en la naturaleza varían la velocidad, ¿verdad? Es muy difícil que se mantenga siempre la misma velocidad, o sea que no haya aceleración en ese caso, ¿verdad? Dice, si en el movimiento de un cuerpo a intervalos iguales de tiempo, este sufre la misma variación de velocidad, se dice que posee un movimiento uniformemente variado. O sea, que en el movimiento uniformemente variado se supone que la aceleración va a ser siempre la misma. En ese intervalo de tiempo, la aceleración siempre va a ser igual, no va a cambiar. ¿Está bien? Y vamos a ver las fórmulas principales que vamos a estar utilizando dentro de este movimiento, que van a ser velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Nosotros no vamos a entrar a hacer las deducciones de estas fórmulas, solamente vamos a limitarnos a expresarlas y después a aplicarlas en la resolución de los problemas correspondientes. Siguiente fórmula es la ecuación de Torricelli, que nos dice que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por variación de espacio. ¿Está bien? Y creemos que estas son las principales fórmulas que estaremos utilizando dentro de este método en la resolución de los problemas.
Entonces, como concepto podemos dejar esto por aquí y en el siguiente video, Dios mediante, ya vamos a empezar con los ejercicios. Muchas gracias.